RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al arquitecto Raúl Molina. Él es el jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República. Y le agradecemos por la cordialidad de permitirnos unos minutos. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada, pero como siempre le agradecemos la cordialidad con la prensa. Qué gusto saludarlo, arquitecto Molina, muy amable, muy gentil. ¿Cómo te va? Mucho gusto de estar contigo, más bien. ¿Cómo están? Tiempo que no conversábamos. Sí, tiempo que no conversábamos. ¿Cómo está mirando la situación? Usted acaba de estar en Puno y ciertamente lo escuchaba con mucha atención, ¿no? Existe la disposición de diálogo de parte del Ejecutivo, pero la contraparte no tiene esa misma voluntad. ¿Qué es lo que está ocurriendo con toda la experiencia que usted tiene? A ver, estamos asistiendo a una situación muy, muy complicada, donde enormes contingentes de nuestra población están mostrando su desencanto, su enfado acumulado a lo largo de años, y ese desencanto y ese enfado está siendo aprovechado por determinados dirigentes o operadores políticos que lo que quieren es bajarse al Estado. Y no podemos permitir eso. Lo que tenemos que hacer todos los peruanos y peruanas es, en paz, construir un nuevo Estado que nos sirva. El que tenemos es verdad que no nos ha servido para incluir a enormes porciones de nuestra población, pero tenemos que construir eso, y ahora tenemos un periodo de transición que tenemos que aprovechar para poner las bases de ese cambio. Pero mientras que sigamos en violencia no vamos a poder hacerlo. Tenemos que volver a la paz, porque yo te digo, destruir toma media hora, construir toma un poco de tiempo. Tienen que darnos un poco de tiempo. Estamos trabajando con el gobernador de Arequipa, con el gobernador de Ayacucho, se están haciendo contactos iniciales en Cusco, en Apurímac. Tenemos que convocar y reunir a las organizaciones sociales principales de los departamentos, a los colegios profesionales. Eso va a variar mucho de departamento a departamento. Pero si los que queremos un Perú mejor no nos sentamos seriamente a discutir el futuro e interpelamos al Congreso de la República, interpelamos a la política tradicional del Perú y le decimos, el Perú ya no aguanta más, necesitamos un Estado que le sirva a la gente, no vamos a salir de esta crisis. Cuando usted menciona, y dentro del análisis que realizan día a día, hay sectores que intentan bajarse el Estado, esto es un tema bastante delicado, ¿no? O sea, ¿eso qué significa, arquitecto Molina? Que hay grupos en el país que no... Hay grupos vinculados, hay remanentes de gente que en sus años, hace 20 o 25 años, estuvieron vinculados a Sendero o formaron parte de movimientos de izquierda que creían en la destrucción del Estado burgués. Hay gente que estuvo vinculada al periodo del presidente Castillo. Puede que hayan vasos comunicantes entre unos y otros, eso, como digo, varía mucho de departamento a departamento, pero esa gente lo que dice es, ese gobierno que está ahora es un gobierno ilegítimo y tenemos que bajárnoslos. Y con eso lo único que vamos a hacer es llevar a los peruanos y a las peruanas a una crisis peor que la que estamos ahora. Es de una irresponsabilidad absoluta, y yo lo quiero hablar a la gente que está protestando, al grueso de la gente que está protestando, porque esos de ahí no son el grueso, eso es un grupito que usa el enfado y la frustración totalmente comprensible de nuestros hermanos y hermanas puneños, cusqueños, apurimeños, arequipeños, y los usa y los pone en la primera fila a oponerse con las fuerzas del orden que son iguales a ellos. Yo he estado en Puno, la mayoría de los policías que están defendiendo el aeropuerto son puneños, y he hablado con los policías uno por uno, son chicos jovencitos, igualitos a los chicos que están siendo usados de carne de cañón en la batalla. No podemos seguir de esa manera peleando y matándonos entre peruanos y peruanas. Eso solo nos va a llevar a la destrucción como sociedad. El Perú es una sociedad con muy baja cohesión. Nos cuesta mucho reconocernos que uno y otro somos parte de un mismo desafío. Hay mucho racismo, hay mucha discriminación. Tenemos que trabajar seriamente para reconciliarnos y reencontrarnos, y así, peleando por un aeropuerto como si fuera una guerra, no vamos a llegar a ese objetivo. Tenemos que parar un poco esta situación, porque mientras que el Estado peruano tenga que ocuparse principalmente de defenderse, no va a poder ocuparse principalmente de desarrollarse
y mejorar la vida de la gente. Yo sé que la gente está frustrada. Además, en los últimos 15 meses de gobierno del presidente Castillo no se hizo nada. El Estado parado totalmente, no se le dan servicios a la gente, las obras paradas. Hay que recuperar poco a poco esa capacidad de acción del Estado y hay que cumplir, por ejemplo, con Puno, hay que cumplir con la planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Puno, prometida hace 10 años y no se mueve un ladrillo. Hay que cumplir con la descontaminación del río Ramis, hay que cumplir con apoyar a los campesinos que están afectados por la sequía. No vamos a poder hacer todo en un gobierno de 15 meses, pero comencemos a hacer que la rueda vuelva a marchar y discutamos. Sobre todo creo que tenemos que discutir las reformas de futuro para que el Estado sea el Estado que necesitamos. El que hemos tenido no es el que nos sirve, pero no, el camino no es destruirlo a punta de matarnos entre unos y otros. Permítame 2 preguntas finales, sin abusar naturalmente de la generosidad suya. Conversamos hace 2 días con el gobernador regional de Puno, que precisamente no es una persona que tiene posiciones extremas, muy por el contrario. Incluso es una persona que no alienta en el momento el tema de agenda de Asamblea Constituyente. Pero cuando le preguntamos si tenía la condición de la posibilidad de establecer canales de diálogo, explicó algo que sí nos dejó bastante preocupados, que no lo hacía por no perder la legitimidad. Y esto me lleva a otra reflexión. ¿No es que muchas autoridades están presionadas en estos momentos? Por supuesto que sí, tienen miedo. No sé si será el caso particular del gobernador de Puno, y cuando estuvimos en Puno, uno de mis colegas que estuvo en la misión tuvo una conversación media entrecortada con él. Yo, antes de la reunión del Acuerdo Nacional del 9, quise intercambiar algunos mensajes con él. Está muy cerrado. Puedo entender su posición, pero en algún momento tenemos que abrir el canal de conversación. Él es una autoridad elegida, acaba de entrar, va a necesitar, además de contribuir o buscar juntos canales para superar esta situación, va a tener que cumplir su papel. Tiene obras, un presupuesto que ejecutar, planillas que pagar. Entonces tenemos que en algún momento comenzar a trabajar juntos. Entonces, ¿cuántos días más vamos a estar en silencio? No podemos detener la máquina porque va a ser peor para la gente, pero yo entiendo, no solo el gobernador, muchas veces es peor para los alcaldes, porque los alcaldes están metidos en un distrito, en un poblado. Por ejemplo, les doy el caso, el alcalde de Ilave, el alcalde de San Antonio de Putina, fueron presionados por las comunidades para que cooperen con el traslado de la población a las ciudades de Puno y Juliaca para los sucesos dolorosísimos que han sucedido. Comenzaron el día domingo, pero llegaron a su clímax el día lunes. Entonces, sí, y las autoridades están asustadas, pero si no paramos esto, y la forma de pararlo es dejar a aquellos que financian a través de actividades ilegales y aquellos que asusan a la gente por objetivos políticos, hay que dejarlos sin personas a las cuales mandar a pelear con la policía, porque ellos no son el volumen son peruanos y peruanas efectivamente demandándole al Estado respuestas. Entonces, lo que todos tenemos que ayudar a que esos peruanos y peruanas se convenzan que el camino de destruir no nos lleva a ningún lado. Por supuesto, vamos a tener que demostrarles que somos capaces desde Lima, desde el centro del poder, de ofrecerles una alternativa que no les han ofrecido en 200 años de república, pero comencemos a hacerlo. Y probablemente en el siguiente gobierno que vamos a elegir, en 15 meses, 18 meses, vamos a tener que hacer una discusión seria de reformas políticas, no la discusión que se está haciendo ahora contra el reloj, que si bicameralidad, reelección congresal, eso no lo va a aceptar la gente. Y le pido al Congreso que por favor no apruebe a la prepo reformas de ese tipo, porque eso va a incendiar más el país. Más bien empecemos una discusión seria, integral. ¿Qué cambios tenemos que hacer? No solo en el Congreso, ¿qué cambios tenemos que hacer en el diseño de los gobiernos regionales, en las competencias de las municipalidades para que el Estado en su conjunto sirva más y mejor a la gente? Esa es la discusión que hay que hacer. No hay que destruir aeropuertos, cerrar carreteras, parar las economías locales que afectan a las familias. Una pregunta final, como le decía. Hay movilizaciones en estos momentos en el Cusco, en Tacna, en Puno, en Apurímac, Arequipa, ¿no? Sierra Sur, ¿no? Usted ha manejado muy de cerca temas de conflictividad social, ¿no?
y siempre se ha sentado en la mesa con autoridades legítimamente electas, ¿no? Autoridades que son representativas, ¿no? ¿Qué pasa cuando estas autoridades no quieren ponerse de acuerdo, sentarse a conversar, ¿no? ¿Cómo va a actuar el gobierno? Yo no partiría de eso. O sea, no, hay algunos que sí están dispuestos y comenzaremos con ellos, y yo estoy seguro que poco a poco se irán incorporando. Lo que tenemos que generar es una masa crítica a favor del diálogo. ¿ya? No va a poder ser por igual en todo lado. Ya hay, hoy he estado mirando un primer reporte, ya hay un acuerdo de una primera reunión preparatoria de un diálogo el 12 en Arequipa. Todavía el diálogo es una ingeniería. El diálogo no es, voy, me siento, ya, todos vengan y conversen conmigo. Lo primero es construir interlocutores, y hoy día en la población que está en protesta no hay interlocutores. Tenemos que compensar por las organizaciones que son visibles, que primero gobiernos regionales, después hay que jalar a otras organizaciones como las mesas de lucha contra la pobreza, las iglesias. Ojalá que en el Cusco, por ejemplo, que hay una fuerte organización social, algunas de esas organizaciones históricas del Cusco estén dispuestas poquito a poquito a incorporarse al diálogo. Vamos a tener que hacer un proceso progresivo, porque hay mucha desconfianza, hay mucho miedo, y es totalmente comprensible. Pero si no empezamos, y algunos y algunas de los líderes de las organizaciones históricas de los departamentos no se comienzan a dar cuenta que lo mejor es reencontrarnos a hablar sinceramente, y eso pasará porque primero escuchemos. Necesitamos un periodo de escucha honesta a la gente. La gente está queriendo decir que el Estado no los ha servido, que el Estado tiene que cambiar. Por eso es que piden cierre del Congreso Constituyente. Esas demandas que son como banderas hay que transformarlas en propuestas reales de cambio. Y el siguiente Congreso que elijamos lo más pronto posible va a tener que poner en práctica esas propuestas, esas que vengan de la gente, porque si no, no vamos a poder construir un país civilizado donde podamos convivir todos y todas juntos. Usted monitorea día a día. ¿Cómo está el ánimo de la Presidenta de la República? Usted que es consejero presidencial. Preocupada como estoy preocupada yo, y espero que estén preocupados todos los peruanos de bien, y buscando cómo encontramos una salida a esta crisis las 24 horas del día. O sea, lo único que podemos pensar ahora es cómo pacificar el país de tal manera que nos permita volver a trabajar. Ya te tengo que dejar porque tengo muy que bien, arquitecto ir a Raúl otra Mora. reunión. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación. Ha sido muy gentil de su parte. Buen día, muy amable. A ti también. Gracias. Adiós. RCR, la red que comunica y une al Perú.